bien generar en una asamblea que tiene una mayoría de asambleístas útiles a otras personas más inteligentes y preparados que ellos, este juego de intentar ponerle contra las cuerdas al gobierno o hacerle temer que lo pueden votar. Entonces, el presidente de la República está en un momento de debilidad, pero bien manejado. Yo personalmente prescindiría de la asamblea si fuera por mí mismo. Claro, lo jurídico no es perfecto en los momentos políticos. Jugar a 140 puede implicar que le voten. Jugar con lentitud a un paquete dividido en 3 temas también puede implicar un conflicto en ciernes con la asamblea. Yo creo que la muerte cruzada es algo que se pone a un momento a un lado de la mesa, la consulta también, y se pone a experimentar prudentemente la posibilidad de procesar la ley en bloques. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Ya, intuyo cuando usted dice una comunicación transparente, directa, se refiere a la frontalidad que tuvo el presidente, incluso en hacer señalamientos, ¿no? Señalamientos puntuales cuando hablaba de esto del triunvirato, que en lo político de alguna manera pues le conlleva a asegurarse ya el rechazo o la animadversión. Me refiero en votos, ¿no? Hablando de el bloque del correísmo, del bloque del Partido Social Cristiano, porque las puntualizaciones que hizo fueron bastante fuertes, ¿no? Yo dejo de lado el tema Pachacuti porque el señor Issa no es Pachacuti, e incluso hace un momento que hablábamos con el presidente de la Ecuarunari y yo le decía que él no ha hablado de qué es la CONADIE, él ha hecho un tratamiento contra Leonidas Issa, ¿no? Un tema personal. Entonces, ¿cómo ve ese tema? Porque también chévere, transparente, el presidente ayer frontal, y a algunos nos gusta aquello, pero tal vez en lo político qué tan sutil, qué tan hasta nocivo es manejarse de esa manera. Y a veces yo también me hago personalmente hasta los reparos, porque yo digo, a ver, pero si uno en la vida personal tiene que ser transparente y frontal, ¿por qué en la política tenemos que estarnos cuidando esto de que uno tiene que ser medio diplomático? A veces hasta esos cuestionamientos yo me hago, pero me gustaría escuchar lo que piensa de aquello usted. Yo creo que nosotros los ecuatorianos tenemos una cultura política con algunas malas costumbres, que felizmente como son costumbres pueden ser reemplazadas por unas nuevas. Creo que la puntualización de esto del triunvirato de la conspiración puede haber sido un exceso de parte del presidente. Creo que de hecho es algo que puede pasarle factura, y sin embargo en política siempre pueden volver a darse la mano a los contendores. Siento que la amenaza es del señor Issa, incluso más que Lord Voldemort. El señor Issa en este momento es un peligro para el movimiento indígena, para el orden constituido. Es el señor Issa. Yo a él no le tendría paciencia. Me parece genial eso de invitarle a que venga con él a que conozca Londres, Glasgow, y vea cómo el mundo no comienza ni termina en la vanidad de ese falso liderazgo violentista que él está construyendo. Parece fantástico. Pero el señor Issa ni va a aceptar la invitación del presidente seguramente, ni va a entender el daño que puede causar con el discurso que está construyendo. Yo creo que el tema con el abogado Nebot es un exceso del presidente. El que se pica pierde en política, y yo creo que uno no debe pelearse con los que pueden ser sus aliados naturales, peor en el caso de los que fueron sus aliados estructurales en la construcción de la llegada al poder. El presidente de la República, yo no soy parte del Partido Social Cristiano ni mucho menos, pero creo que tiene que encontrar de una u otra manera un camino natural para reconstruir esa relación. Uno a veces no le gusta vivir con la suegra, pero uno tiene que vivir con la suegra. Todo el mundo se acaba de reír, no sé por qué yo aquí, peor en octubre cuando estamos cerca del Día de las Brujas, Pedro José, no sé por qué. Qué cosa, caramba. Qué fino que tiene buena salguiteña este hombre, es simpático e inteligente. Qué bien, abogado Ramiro Cepeda. Pedro José, es que el abogado lo dice porque el 31 es el cumpleaños de la suegra de él. Sí. Y dice, dichoso Adán que no tenía suegra, dice, él siempre está... Cuando, señor, ¿cómo es cuando la entierras? ¿Cómo es que le pone? Es que Eduardo tiene ya listo el epitafio
ya para cuando descanse la suegra, dice, Señor, recíbela con la misma alegría que yo te la envío. De humor a este día. Dicen en el campo, ponerle acento a la incumbencia, y ellos tienen una más, lo dicen los montubios nuestros que son tan sabios, y enarbolar los cristales, es decir, es muy temprano todavía. Sí, todavía. Pedro José, he conversado con usted algunas veces y la verdad que me gusta su criterio, pero siempre a mí me gusta también hablar de la forma. Ayer el presidente dio la entrevista en el Salón Amarillo. Dijo cosas interesantes como que yo no he venido a calentar el puesto ni que a mi retrato sea colgado en este salón. No dijo. Para mí lo que está implícito ahí, sabe que no me interesa la presidencia de la República si no voy a hacer para lo que fui elegido. Para mí ese es el mensaje más claro que manda ayer el presidente. No venga a calentar el puesto. Y si esto me significa ponerlo en juego como en el póker, apuesto el pozo, estoy dispuesto a hacerlo. Con este entorno que le acabo de decir, todo lo demás huelga, porque ha tenido un puente con la Asamblea, va a dividir el proyecto, está bajándole la temperatura al país, lo cual es saludable, pero no deja de poner en la mira a los que ellos consideran sus, ya no ni siquiera adversarios, ya son contrincantes, porque hasta ayer en la noche el presidente estaba en las cuerdas, lo tenían en las cuerdas, y ayer salió a pelear un round, al medio del round, y un poco a patear el tablero. Con esta introducción que le acabo de decir, Pedro José, a mí me resulta complicado pensar que esto puede mejorar en un futuro cercano por las consideraciones que usted acaba de decir, por haberse peleado con su aliado natural, que no veo una suerte de compunte, y porque tiene una bala perdida, que es el señor Issa, que es como darle tijeras a un mono, ¿ya? Entonces, ¿cómo desactivamos esto o simplemente estamos trabajando para el capital político del presidente sea suficiente en el evento de una muerte cruzada? Yo creo que objetivamente el presidente de la República y su equipo no pueden dejar de considerar la necesidad de fortalecer el capital político del presidente para el evento de una muerte cruzada. Esto objetivamente sin que ese sea definitivamente el camino que vaya a seguir. Pero yo veo que las obstrucciones pueden seguir. Hay un factor muy importante que tiene que ver con Vladimir Putin en esta coyuntura. Alguna vez hablábamos con Eduardo de que la capacidad que tenemos ahora después de la pandemia para predecir el precio del petróleo es ahora distinta. Sí, señor. Y Vladimir Putin acaba de darnos por primera vez el primer presidente que yo veo en el mundo que se atreve a dar un forecast, un pronóstico del precio del petróleo, y dice $100 para diciembre. Se lanzó el número y lo peor es que las bancas de inversión alrededor del mundo dicen, sí, parece que tiene razón. El presidente de la República está en un momento de oro en el cual podría ceder el tema combustible casi sin despeinarse. La preocupación grande, eso sí, es que teniendo el precio hoy alto del petróleo, el Ecuador produce menos. Pero el presidente con pocas consecuencias puede hacer una cesión que tiene que endosarle al movimiento indígena. Yo creo que, no sé si es esa misma coyuntura la que permite construir más respaldo para la posición del presidente, pero hay que lograr que esa pica en Flandes, ese mérito, esa conquista sobre los combustibles, no se la gane el señor Issa. Porque si permitimos que eso pase, estamos en la construcción de un asunto en donde todos, los otros miembros del mal llamado triunvirato, el mismo presidente Lazo y todos nosotros estamos expuestos a la justicia indígena de manos de los seguidores de Mariátegui. Justo lo que usted acaba de decir se tocó ya casi en los estertores de la entrevista por el entrevistador, y es algo que noto que falta: la sabiduría del político viejo que le haga olfatear que lo que él quiere hacer difiere de lo que puede hacer. Y en este momento lo que puede y debe hacer es desactivar aquellas bombas que le están poniendo en el camino
a un menor costo político y a un mayor rédito político en lo personal. Entonces, esto que usted le está diciendo tiene toda la lógica. Por lo menos si no derogo el decreto, ¿sabe qué? Las congelo de aquí hasta diciembre. ¿Ya? Y vamos. Con los precios que está, podría ser congelarse hasta el fin del gobierno también. Sí, pero hay que ver si dura, porque es como el matrimonio. Los primeros meses son de luna de miel, después veamos qué es lo que pasa. Entonces, Pedro José, yo diría ir midiendo los tiempos. Pero otra forma de poder desactivar y que facilita, ¿cuánto le cuesta al gobierno nacional condonar las deudas eléctricas de determinado sector del país producto de la pandemia, que por causas de la pandemia se encuentran impagas? Muy poco, muy poco. Muy poco, eso se pueden hacer, sí. Y se pueden hacer, lo que yo veo es falta de creatividad política para dando hechos que podrían considerarse populistas, pero terminan siendo elementos de integración dentro de su cuenta corriente de la presidencia de la República. Definitivamente sí. Yo haría dos cosas. Una, tomar todos estos elementos, digamos, de la bolsa de caramelos, digamos. La bolsa de caramelos en donde cediendo poco a costo de caramelo puedo ganar un capital político que me permite construir en paz, desarticular lo que estoy pensando que es un triunvirato y reconstruir incluso alianzas. Tengo que apostar hacia esas cosas, pero para lograrlo necesito vocerías distintas de la mía exclusivamente. El presidente no puede ser el único vocero del gobierno. Eso es algo que sí es un riesgo en ciernes, porque él se convierte en el tiro al blanco de todo el mundo y no hay en dónde quemar fusibles. Los ministros, por otro lado, tienen que cambiar de la lógica de que les nombraron condes o marqueses, sino ministros, y que están para quemarse. Y yo haría estratégicamente dos cambios en esta coyuntura, con el ánimo que las cosas funcionen más rápido. Tres cambios, que son el ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura y el ministro de Recursos No Renovables, que tienen que de una u otra manera caminar con el discurso del presidente. No puede parecer que cada uno de ellos es un pequeño país aparte que tiene su propia concepción de las cosas o que simplemente no respalda el discurso presidencial en la acción que está llevando a cabo y que es tan delicada en este instante. Y yo agregaría dos ministros más, de gobierno y de defensa. Ayer defendió el presidente a rajatabla a su ministro de Finanzas, pero lo defendió como técnico. Pero yo coincido con usted, lo que él habla es distinto a lo que él hace, y resulta que lo que se transmite es lo que uno dice y no precisamente lo que hace. Tuvo casi como que traducir la gestión del ministro, y el presidente no puede ser traductor de sus ministros, pues. Sí. Ningún caso. Sí, saludar también que ya está en plataforma Jaime Velázquez. En breve vamos contigo, Jaime. Gracias a la gente que nos está sintonizando, a Paolo Cirani, Antonio que nos está escribiendo, a Augusto, a tantos más. Pienso, y voy a hacer una metáfora que algún día les dije a Ramiro y Alberto y les gustó. En la vida, en la política, en cualquier circunstancia, tú tienes en la empresa, en la academia, en la parte profesional, tú tienes algo que se llama un saldo, tu chequera con saldo, ¿verdad? O tu tarjeta de crédito con saldo. Y el presidente gozó de muy buen saldo en su chequera hasta el mes de septiembre, hasta el mes de la vacunación. Tenía muy buen saldo. Y ese saldo, a partir de las cosas que han pasado, y con toda la gente que está jugando en contra de él, porque realmente juegan y muchos en contra de él, ha perdido el saldo. Ese saldo, yo coincido plenamente. Saludamos también, nos va a acompañar Pedro José hoy día en este panel, el ex candidato presidencial Guillermo Celi, también que nos acompaña ya. Este saldo, Pedro José, tiene a bien o significa que el presidente, para poder volver a tener su saldo a full, para poder tener un mejor saldo, tiene que hacer algunas cosas. Y las conversamos. Tú estás diciendo una, Pedro José, que yo coincido plenamente. Ramiro, yo he discutido con Ramiro 2 años, 3 años, quizás 4, el tema de la muerte cruzada. Incluso en el gobierno anterior, Ramiro siempre hablaba de esta posibilidad. Yo pensé que esto era lejano, pero con lo que dice el presidente,
tomando tus palabras, no he venido a calentar ni a que pongan mi foto aquí. En otras palabras, lo que está diciendo, señores, si yo no puedo hacer para lo que vine, entonces me voy, pues, pero me la voy jugándomela, me la juego. Entonces, lo que dice de alguna manera, luego, y bien dices Pedro José, que es un hombre que enfoca muy bien, es un político, la política, luego dice, pero primero voy a dialogar, porque más allá de la entrevista son los conceptos, lo que voy a dialogar. Exacto. Entonces, lo que te está indicando es que hay dos caminos, pero a mí me preocupa lo que en el fútbol se llama el timing, el tiempo, porque esta gente, algunos, sobre todo a los que tú te referías, el señor Issa, etcétera, hablo de él, no respetan tiempos, pues, ¿no? Ellos son talibanes, ellos van con todo. Ya Quito vivió lo que vivió y todos vimos horrorizados, porque no es que hubo una protesta, pues. Yo recuerdo perfectamente haber hablado contigo y haberlo hablado con ustedes, amigos, y en el Ecuador, el que salía a comprar en la tienda, habían unos tipos con unos palos y unos cauchos y les caían a palos. No podía salir las personas, los niñitos no podían jugar en la calle. Fue una ciudad en estado de sitio, parecía que hubiera una guerra. Entonces no nos podemos olvidar de eso. Hago este parangón porque sí creo igual que tú, Pedro José Freire, que es el momento de que el presidente un momentito se serene, llame a los que tienen que llamar, porque sí hay dentro junto a él uno que otro capaz y talentoso, y le ponga un paro a Issa diciéndole, ¿cómo le pones un paro? Voy a congelar ahorita. Porque lo que tú dices es verdad, hasta el próximo año, dice Ramírez, tú dijiste hasta el próximo año, ok, busquémosle un camino, porque el asunto es que esto motiva a la gente, ponerle un poquito más de gasolina sí le duele. Entonces, en ese mismo contexto, Pedro José Freire, con los elementos que he mencionado y en tu criterio, si tú estuvieras al lado del gobierno, tu proceder sería ¿cuál? Evidenciar primero a través del indigenismo, en este caso entiendo que el gobierno ha abierto canales alrededor de la FENOCIN, lo está haciendo también con la CONAICE eventualmente, pero fuera del señor Issa, efectivamente darles una victoria política alrededor del combustible. A ellos y a los transportistas, dos fuerzas que de hecho tienen la capacidad de inmovilizar la logística del país y a partir de ese instante volver a aterrizar a la asamblea, despriorizando momentáneamente, eso sería una pena, pero se tiene que hacer así, el proyecto de orden económico primero y poner el tema laboral por delante a nivel de reforma. Y hacerlo porque para la mayoría de los ecuatorianos no es problema pensar si pagar o no impuestos, porque simplemente la mayoría no paga impuestos o no tiene dinero para hacerlo, así que da lo mismo, pero la mayoría no tiene trabajo. Y alrededor del discurso del trabajo, yo creo que el gobierno puede lograr el endoso, el apoyo de una gran mayoría de personas que necesita ver una oportunidad clara y abierta de en dónde colocarse, y desde los empresarios que necesitan saber cómo pueden trabajar hasta quienes necesitan formalmente trabajar. Y empezar la discusión por ahí a prueba durante los mismos 30 días en los cuales todavía podría simplemente entrar por Ministerio de la Ley el proyecto enviado. Y hacer prueba y error con el primer proyecto. Sobre el resultado que tenga, que no va a ser perfecto en materia laboral, pero va a lograr un avance sin duda, entonces entra una segunda fase, que es el paquete tributario. Todo lo que viene con la parte empresarial, mercantil, societaria, bursátil y otras reformas, lamentablemente van a quedar para después. Pero creo que siempre prueba y error le va a permitir al gobierno construir nuevas alianzas alrededor del capital político que empezó a reconstruir en la noche de ayer. Creo que puede hacerlo y estos cambios de ministros y voceros que necesita hacer, yo creo que le ayudan en ese proceso también. Sí, yo le dije al ministro de Finanzas que me dio buena impresión, lo había criticado algunas veces, pero el jueves pasado tuve el gusto, me invitaron a un tema periodístico y estuvimos, le dije y lo he repetido muchas veces, en una entrevista que pregunté a Alberto Dajic cómo hacíamos para poder generar liquidez, que no la hay. Y él nos dio una salida concreta. Me dijo, Eduardo, empaquetamos, hacemos un paquete de las deudas de los contratistas y de los proveedores del Estado y las máximas necesidades que no llegan a de 2.500 millones de dólares. Hacemos un bono a 10 años, eterno, y con eso pagamos bonos y va a generar un bienestar y va
a aliviar un poco, va a ser una olla de presión para que salga el gas. Le dije al ministro eso. El ministro me dijo, sí, yo he hablado con Alberto varias veces, pero lo que pasa es que si hacemos eso, demostramos que no somos un gobierno serio. Pero por Dios, si están con un escenario, político adverso. Lo principal de un gobierno serio es garantizarle a la gente la posibilidad de trabajar. Como por un lado quieres mejorar la recaudación, estás poniendo el acelerador en la recaudación fiscal a contratistas a los cuales tú mismo no le estás pagando y no tienen liquidez, tendrían que endeudarse para pagar por impuestos de honorarios o servicios que tú mismo no le has pagado. Es un círculo de injusticia que desde la posición tecnócrata del del ministro Cueva, tal vez no se alcanza a ver, pero para él es de pronto un tema ideológico. En su ética, en su convicción es válida. En un gobierno republicano, liberal, eso es absolutamente inválido y contra la lógica. Y es que es así, y se lo digo con el mayor respeto porque me cayó buena impresión Simón Cueva, y ahí estaba sí. Patricio Donoso al lado mío, estaba Iván Correa, estaba Eduardo Pinilla, porque finalmente termina siendo un tema político. Marx no se equivocó cuando decía, lo vivo diciendo, que la economía es una síntesis de la política. Es decir, hay que verlo políticamente, sí, porque el gobierno, si el gobierno no arriba, si el gobierno tiene problemas, pierde pues el gobierno. O no se trata de estar 4 años. Se trata de tener los 4 años, lo dijo el presidente, en 4 años voy a cumplir mi plan. Entonces a veces hay que ceder, no se puede ser tan ortodoxo en este sentido, mi querido Pedro José. Y de hecho, Eduardo, no es solo un tema de ortodoxia, sino que las finanzas públicas son materia de economía política, no de mera contabilidad. Cuando encontramos posiciones que tratan las finanzas públicas como la contabilidad de una empresa, es evidente que necesitamos un cambio de perfil técnico al frente de esa cartera. El presidente lo defendió, dijo que era el mejor ministro de finanzas probablemente de la historia, dijo anoche. Y yo entiendo que un presidente se la juegue por su gente y tiene que demostrar lealtad. Dijo que era un hombre muy cercano al Fondo Monetario Internacional. Está bien, yo lo entiendo. Ese día entendí algo. Es un alhaja, juega 40 bien, se cuenta un chiste de vez en cuando, te doy el mérito de eso. Y dicen que hasta da clases entretenidas. Eso sí. Eso sí. Muy bien. Seguimos, vamos a terminar la ronda con Jaime Velázquez y con Pedro José Freile y luego venimos con Guillermo. Y te ruego no te vayas, Pedro José, para luego entrecruzar esto. 2 preguntas de Jaime Velázquez para Pedro José Freile y volvemos en la misma forma con mis compañeros y con Guillermo Celi. Gracias, Eduardo, buenos días con todos los que presentan acá, Pedro José, y también para Guillermo Celi un abrazo. La verdad es que escuchándolo a veces el ambiente es buscar una solución al momento y que tal vez la lógica te diga en un momento dado, sí, paremos un poco el alza de combustible para aguantar un poco el ánimo tanto de la gente común y corriente como los políticos que en estos momentos están haciéndose o se están uniendo al triunvirato, como dicen ustedes, ¿no? Pero el tema está en que es complicado porque si bien es cierto, los precios de combustible no llegan a los valores que deberían llegar porque todavía no se llega al precio que es. O sea, hemos subido bastante, pero no hemos llegado a lo que es. También es cierto que no hay plata en el gobierno, y esa parte, el momento en que uno sigue subsidiando, pues es un hueco que no tiene fin. O sea, ¿cómo hacer pues justamente el justo medio? O sea, más allá del tema político. Entiendo claramente el tema político, pero el tema económico también es como cuando estás en la casa tienes que comprar la comida y no tienes la plata. O sea, ¿qué haces? Sentido de urgencia. Fíjate, Jaime, y lo hemos dicho desde hace más de un año. Tenemos 1.800 pozos cerrados que tienen la capacidad física de ser intervenidos con bombas mecánicas, tecnología de la época de la Segunda Guerra Mundial y bajo impacto, que pueden ponernos sobre el suelo. En cuestión de un trimestre ya ha intervenido en el campo 20.000, 25.000 barriles más de petróleo. Y lo único que hemos hecho durante todo este año es aceptar lo que estaba en la proforma del año anterior, en la última proforma del señor Moreno, para que desde marzo de 2022 logremos incorporar 20.000 barriles. Para mí, la plata está ahí, estamos sentados sobre la plata y estamos viendo cómo crecen los precios del petróleo sin hacer nada. Hay campos completos sobre los cuales podríamos hacer negocios con la legislación actual, simplemente entregando campos
a operadores que tengan la capacidad de generar inclusive baches de liquidez adicional a cambio de ser ellos inversionistas en estos campos petroleros. Hay maneras de generarnos esa liquidez, dejando por un instante, yo soy enemigo de los subsidios, Jaime, eso sí lo he dicho todas las veces, pero en esta coyuntura no tenemos muchos elementos más con los cuales jugar como gobierno. O sea, el gobierno tiene pocas fichas que ceder. Pero Pedro, el tema está en que, si bien cierto es una solución, no la discuto, pero en ponerla en práctica se va a demorar mucho tiempo. Uno y dos, no. Tú sabes perfectamente que el hecho de contratar en el Estado es complicadísimo. O sea, así lo hagas de lo mejor transparente o lo que sea, te van a acusar de que has vendido la patria por mínimos centavos. Y entonces van a tener juicios y van a tener glosas y todo el tema político y pues, obviamente se arma de esa forma. Entiendo la propuesta, pero lamentablemente creo que no. Y yo entiendo clarísimo lo que tú dices, Jaime, pero para eso son los secretarios de Estado, para eso son los funcionarios políticos, que tienen que fajarse, de hecho, para hacer las cosas sin romper la ley, pero en este caso, yendo al límite de lo que sea necesario para poder cumplir con el propósito de darnos a todos tranquilidad. Los procesos en el Estado son lentos, simplemente porque nos hemos acostumbrado a que sean así, porque no se imprime el liderazgo necesario para que la ley se cumpla como es. Y particularmente en el Ministerio de Recursos No Renovables es en donde yo creo se han resumido las peores características de esa gestión acostumbrada a los funcionarios que se excusan o se escudan en que ha de venir Contraloría. Yo creo que aquí es en donde el ministro se la juega. Sin romper la ley, lo hace. Y si viene Contraloría, pues es el costo político de hacer las cosas a favor de la mayoría de ecuatorianos. Clarísimo, Pedro José, ojalá que tu palabra sea una guía para todos y los ecuatorianos entendamos eso. Ahora, efectivamente, el tema en este momento es el sectarismo que existe en el Ecuador, y eso creo que lo vamos a tratar con Guillermo Celi, pero queremos agradecer muchísimo, Pedro José, por tus palabras y por tu tiempo. Gracias, Jaime, un abrazo grande. Guillermo. No sé, Chico, Ramiro, Alberto, Eduardo, sí. Un abrazo. Sí. Ramiro, como usted pasó para dar la bienvenida a Guillermo Celi, un abrazo. Buenos días, Guillermo, pero le pedí a Pedro José que no se desconecte para hacer la tertulia, sería más agradable. Guillermo, gusto de saludarlo, Guillermo, ¿cómo le va? ¿Sí nos escucha bien? Muy bien, Ramiro, un saludo para ti, para Eduardo, Jaime, un saludo a Pedro José, creo que Gabriel también está por allá, Lucía, no sé si la veo, y a Wendy. Un abrazo a los internautas, a la gente que nos escucha en Radio I99. Y solamente hacer notar, es Alberto Quintana, y antes de la consulta que le iba a hacer notar algo, ¿no? Lo bueno de esta conversación, poder integrar al país. Pedro José Freile está en la capital de la República. Guillermo, entiendo que estás en Puerto Viejo, ¿no? La capital manabita. En Puerto Viejo, ¿no? Nosotros estamos acá en Guayaquil y de alguna manera buscamos siempre, Ramiro, es eso, ¿no? Integrar al país a través de este tipo de conversaciones, tener las visiones, los puntos de vista de líderes nacionales. Un camotillo, un hornado y un encebollado. Aquí estamos en plataforma. Guillermo, su lectura, invocando su capacidad de síntesis de lo que usted escuchó ayer en la entrevista, ¿cree que se trataron todos los temas? ¿Cómo vio la posición del presidente y cómo vio la actitud del presidente frente a los hechos que se le cuestionaron? Buenos días. Bueno, buenos días nuevamente. Sí, realmente un poco sorprendido de las declaraciones, de los hechos y de las acciones que el presidente el día de ayer manifestó. Pero básicamente hay dos temas que a mí me llaman mucho la atención. Primero es que no veo definitivamente un equipo que pueda transmitir a los ecuatorianos cuál es la hoja de ruta del gobierno actual. Vemos que el presidente es el único que aparece entrando, metiendo, llevando la pelota y luego queriendo meter el gol. O sea, es un tema que realmente a mí me sorprende. No vemos una ministra o un ministerio de gobierno dando la cara, la parte económica, exactamente lo mismo, hay un frente económico que está mal asesorando al presidente de la República. Adicionalmente, en el tema de seguridad, Fausto Cobos empezó a generar alguna buena vía, pero luego pasó a otra área, quedó ahí un vacío terrible
tema de seguridad de las cárceles, que no es solamente el tema de la seguridad de las cárceles, sino ya vamos a hablar del tema de la seguridad de los ciudadanos en los diferentes barrios del país. Pero adicionalmente a ello, hay otro tema que preocupa también, es que no lo vi al presidente fino en el conocimiento de la ley urgente en materia económica. Inclusive había una confusión en relación al 25% que Carlos Vera planteaba que en el mundo se está pidiendo ese impuesto a las grandes empresas, relacionándolo con el impuesto a la renta. O sea, realmente no vi un conocimiento pormenorizado en el tema, y eso sí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque el presidente de la República señaló que él tiene 12 años intentando la presidencia de la República y la logró. Y que 12 años a través de la Fundación Ecuador Libre vienen planteando un programa de gobierno. Y me pregunto, ¿por qué se han demorado tanto? Si vienen 12 años trabajando en aquello, ¿por qué no a los 40 días o 45 días de gobierno presentaron el proyecto de ley urgente económica? ¿Por qué no lo socializaron con los diferentes actores, con las bancadas legislativas? Yo fui legislador y mire, fui jefe de bloque de Suma con 9 legisladores y aprobamos 12 leyes con 105 votos, es decir, hasta inclusive nuestros adversarios votaron por los proyectos de ley que hoy día son realidad para el país. Yo realmente no entiendo por qué no ha existido una operación política en el marco de una gran agenda nacional. Y eso es lo que más me preocupa, porque mientras hablan de las empanadas, mientras hablan de que sí, que el triunvirato, no triunvirato, pues eso es lo que menos le interesa a los ecuatorianos. 480.000 ecuatorianos han perdido sus empleos, sobre todo jóvenes de 18 a 29 años. 500.000 ecuatorianos están en la pobreza y han caído en la pobreza en los últimos años y medio. 525 ecuatorianos fueron asesinados en el primer trimestre del año. Este año, el primer trimestre ha sido el más violento en los últimos 9 años. Esos son los temas que nos preocupan a los ecuatorianos, a quienes caminamos el país. Yo lo que veo es que hay un completo divorcio de quienes están con el presidente con la realidad de los ecuatorianos. Parece que el poder los ha obnubilado. No vemos un bloque legislativo que el presidente de la República tenga. Yo no sé ni siquiera quién es el bloque del partido de gobierno, del bloque legislativo del presidente de la República. Entonces, vemos entonces un gobierno que según las encuestas del día de ayer ha tenido un golpe terrible a su credibilidad y terrible a su aceptación. Lo cual preocupa como país, porque yo digo, ¿cómo es posible que se plantee clavarle más impuestos a la clase media? Yo no estoy de acuerdo, yo lo digo por tal. Yo creo que el señor Cueva en su vida ha cogido un colectivo, el trolebús ni lo conoce, seguramente no conoce la entrada de la 8, no conoce Mapasingue, no conoce Picuazala, Pizulí, la Jaime Roldós allá en Quito. Yo le digo, señor ministro, vaya aunque sea pues al mercado aniñado allá en Quito, al Niñaquito, y pregúntele a la caserita cuánto costaba la papa y la cebolla en enero y cuánto costaba. Pregúntele por lo menos a la gente cómo está sufriendo y cómo está viviendo. Entonces, cuando hay un gobierno que tiene un equipo, un frente económico, un frente político, ya está divorciado completamente de la realidad que está pasando el presidente de la República. Cuando yo considero que se puede llegar a grandes acuerdos y grandes consensos, donde sí se puede trabajar en favor de, por ejemplo, eliminar y me parece que estuvo bueno en la ley urgente económica, la eliminación de ese 2% al microempresario, perfecto, hay que hacerlo rápido, urgente, el eliminar el IVA para lo que son los productos de higiene femenina, toallas sanitarias, tampoco, eso está perfecto. La eliminación del IVA para los extranjeros cuando vienen a hacer turismo al Ecuador, perfecto. Pero también hay que eliminar el resto. Lo que pasa es que esa perversa disposición de la ley orgánica de la función legislativa, inclusive nosotros logramos un gran avance, fui yo el ponente, en el tema de eliminar que los juicios políticos mueran en la comisión de archivo, en la comisión de calificación. Pero lo mismo hay que hacer con el CAL, pues no puede ser que el CAL borre o tire atrás un proyecto de ley que debe entrar y ser debatido pues, por los 137 legisladores, hasta inclusive para que los ecuatorianos vean cuál es el lineamiento de cada uno de los legisladores que ha electo para que legisle y fiscalice. Entonces, esas son las consecuencias de no tener, desde mi punto de vista, claro, su frente político y su frente económico.
Por eso, gracias. Vea, Guillermo, hago una lectura rápida de lo que usted ha dicho. A este gobierno le falta esquina, ¿ya? Hoy los muchachos lo llaman calle. Ya, le falta calle. O sea, claro, por una razón sencilla. La Fundación Ecuador Libre era un laboratorio en que formaban a genios de la política que solo lo atendían en libros, como los que tiene José atrás. Pero resulta que uno es un abogado consultor y otro es un abogado litigante. Acá les ha faltado el pelear con el más bravo del barrio y darse a puñetes y que haya sangre. Hoy recién están viendo donde las papas queman y discúlpenme, no lo entienden, porque si lo entendieran, rectificaran el sentido humano. Yo entiendo que el presidente tiene la desesperación por poner en orden las cosas, pero resulta que por algo hay que empezar, y hay que empezar por aquello que usted dice, Guillermo. Yo no veo una vocería y no veo la calle. ¿Cómo solucionar esto de manera inmediata? Porque él no puede seguir, y esto ya para mí es muy claro, con el mismo equipo que está en su entorno diciéndole muchas cosas que estamos viendo qué desastre están ocasionando. Y mira una cosa, Ramiro, que es importante, dándole un protagonismo innecesario al señor Isa. Al señor Isa, cuando tú tienes otros canales para hablar con el sector indígena, un sector trabajador, un sector que está sufriendo. Yo nunca lo he escuchado al señor Isa hablar de los 5 de cada 10 niños de Sierra Centro, de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, que tienen profunda desnutrición infantil. ¿Y qué están haciendo ellos por apoyar a su gente? Pues a los niños de las familias indígenas que la están pasando muy mal y no dicen absolutamente nada. Abra otro frente, ahí le pongo uno, la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos, es muy cercana a nosotros, ahí tenemos alcaldes, tenemos gente que está en las concejalías, vocalías de gobiernos provinciales, parroquiales. ¿Por qué no abren otros espacios a reales líderes que están cerca del convivir diario de los sectores indígenas tan necesitados en este momento? Alguien me decía el otro día, me dice, oye Guillermo, ¿tú has visto algún indígena que se depile la ceja? Me dice el señor Isa, está depilada la ceja carga, mientras no está defendiendo a su gente. Buena, buena observación, bueno. La gente es muy observadora y la gente sabe quién le dice la verdad, quién le está comiendo al cuento y quiénes son falsos en sus liderazgos. Entonces, yo lo que veo, lo invitan al señor a cada vez y cuando lo ponen a la palestra. Yo no creo que el señor Isa sea el único que pueda liderar el sector indígena, pues hable con el señor Marlon Santi, vaya a las comunidades, ahí le voy a dar nombres, pues presidente, hable pues con Inés Díaz, por ejemplo, en el sector de Otavalo, en la provincia de Imbabura, hable con Tránsito Saquicela, vaya hable con la gente allá en Guaranda, son gente trabajadora, vaya hable con Celestino Huizún en la provincia de Morona, Santiago. Esos son líderes que están a donde las papas queman, pero claro, habla solamente unidireccionalmente con una persona y este señor, pues bueno, se cree dueño del sector. Y usted pregúntele a las comunidades indígenas si se sienten representados por él. No, señor, pues no es así. Entonces ahí están cometiendo un gravísimo error el gobierno, el no abrir más canales de diálogo, el no saber escuchar a otros. Solamente antes de seguir yo con mis preguntas, quisiera que Pedro José Freire comente algo, o hay algo que acotar respecto a lo que ha dicho Guillermo Celi para hacer más entretenido este diálogo. Este programa tiene un nombre que le puse hace 18 años. Se llama Diálogo. El presidente lo dijo ayer. Diálogo. Es un programa diálogo, por eso se llama Diálogo. Entonces, diálogo. Así es. Vamos, por favor. No es monólogo, es diálogo. Yo suscribo casi todas las cosas que ha dicho Guillermo. De hecho, me alegra poder suscribir muchas de las cosas que ha dicho Guillermo. Y creo que ha añadido algo muy valioso respecto del tema indígena que yo mismo había señalado. Y me agrada más la coincidencia en los nombres. Yo solo añadiría un nombre a esa lista, que es Malky Guatemal. También del norte del país, y probablemente uno de los líderes más jóvenes y más inteligentes dentro del movimiento indígena.
que conocí desde que estuvimos en las calles hace 6 años, pero sí, esos son los nombres correctos. Y si el frente político del gobierno no los ha visualizado, me parece interesante la forma en la que Guillermo los ha mencionado. Es correcto el tema. Ahora, yo sí creo, él mencionó el tema tributario, el tema de impuestos, yo sí soy, ustedes saben, de los que creen que todo el mundo tiene que contribuir algo. O sea, para mí el tema no es cobrar más, sino cobrar a más gente algo dentro de sus posibilidades sin caer en confiscación, pero de alguna manera para educarnos los ecuatorianos a cumplir obligaciones y no solamente exigir derechos. Ahí volvió el Guillermo. Acá estoy. Sí. Sí. Sí, adelante, por favor. Y bueno, concluyendo la idea, entonces a mí me parece que está faltando este tipo de abrir otros campos y diálogo con otros sectores muy importantes del indigenado ecuatoriano que necesita tanto, y que yo no veo que su líder, al que el gobierno ha abierto las puertas, inclusive veo que lo quiere llevar a Glasgow, algún tipo de evento sobre el cambio climático, para hacer una proclama en conjunto, ni siquiera da voces de entrar en un proceso de diálogo serio, un proceso de diálogo que realmente esté cercano a lo que la gente quiere. Y entonces lo escuchaba ahora a Pedro José hablar del tema tributario. Bueno, la gente tiene que tributar. En la última elección yo estaba entre los 5 presidenciables que más tributamos en el Ecuador, y eso es positivo, hay que tributar, por eso se puede hablar con el ejemplo. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que por el caso particular de esta ley de urgencia económica pretende clavarle más impuestos al patrimonio que no necesariamente significa liquidez, pues, porque la gente está hoy día pasando la mala, la gente está jodida. Entonces, ¿cómo vas a pagar sobre patrimonio cuando eso fue inclusive satanizado cuando el correísmo lo quiso incorporar, y ahora se presenta exactamente lo mismo que el correísmo planteó en su momento? Entonces, me parece que ahí hay una gran contradicción en torno al discurso de la candidatura del presidente de la República cuando la hizo en segunda vuelta, a lo que hoy ya está pasando. Y me parece que falta un poco de creatividad por parte del frente económico, no están enfocados, hablan de, por ejemplo, un tema de zona franca. Perfecto, eso se necesita para atraer la inversión, pero ya la ley existe, presidente. Parece que su equipo no le ha dicho. Yo soy el autor de la ley de los polos de desarrollo económico, y los polos de desarrollo económico engloba zonas especiales de desarrollo económico, que son las sedes, lo que son zonas francas. Si quiere cambiarle, cámbiale el nombre, pero ya existen. 12 años de exoneración de impuesto a la renta para las inversiones turísticas, 10 años de exoneración de impuesto a la renta para el resto de inversiones. Solidifique el país, ponga a trabajar a su equipo, zonificación conjuntamente con los alcaldes del Ecuador para zonificar polos de desarrollo económico turístico, logístico, de servicios. Eso es lo que hay que hacer. Sí, el presidente tiene las herramientas, pues, para que en paralelo con una ley urgente vaya tomando decisiones en materia económica que permitan generar empleo, que es lo que quiere la gente. La mejor forma de generar empleo es atrayendo la inversión. Y bueno, ahí viene en cambio un choque con lo que ha pasado ahora último, y me van a preguntar, pero me adelanto, por el tema de los famosos Pandora Pay. El presidente de la República, que lo que está pasando, lo que tiene que hacer es sacar los fideicomisos de las opciones. Esto es lo que dice, y pormenorizar lo que dice, y se acaba el tema. Pero si lo hace, se va a seguir profundizando los dimes, los diretes, las investigaciones, y eso es lo que genera, inclusive lamentablemente, una caída en la credibilidad del actual gobierno. Perfectamente. Antes de preguntarle a Guillermo Celi, tengo mensajes y tengo que leerlos porque si no me van a asesinar. A propósito del @radio99, está libre para que cualquiera nos escriba o nos llame al 2681 414, extensión, con todo gusto. A ver, vamos. Juan Pomader dice: buenos días, Eduardo. Excelente diálogo político, escuchándolos atentos. Un excelente jueves para todos. Qué buenos criterios, los dos entrevistados y vuestros. Luego, Paolo Cirani dice también, bueno, mandó un mensaje diciendo que está escuchándonos y que está de acuerdo. ¿Quién? Juan Carlos Jacome. Juan Carlos Jacome dice en cambio, muy claro ese pana entrevistado, se refería a ti, Pedro José, fue a primera hora, antes de que entrara todavía Guillermo. El gobierno actúa como empresa y no políticamente. Eso de golpear a la clase media con esa reforma es decidir quedarse aún con menos base. Gabriel Calderón, querido amigo,
dice lo siguiente, es larguito pero vale la pena. Eduardito, buenos días, saludos a todo el panel. Grave el asunto de la chequera política que dijiste, es buena la metáfora. Se están usando fondos muy rápido y gastando pólvora en gallinazo, producto de que el único cartucho que se quema es el presidente. Claro, porque es el único que sale a hablar. Esa labor, desgastarse, concuerdo, debe ser de uno de los ministros u otros voceros. Ojalá la elección quede aprendida. El problema no es que no sean serios, el problema es que por ser serios se vuelven muy cerrados y dogmáticos en lugar de pragmáticos. Un poco lo que estamos comentando, Guillermo y Pedro José y compañeros. Otro tema en ciernes es la comunicación gubernamental. ¿A qué me refiero? Dice Gabriel Calderón, como por ejemplo no puede salir a decir que la ministra de Gobierno abre recién a finales del 2021 por primera vez una cuenta de Twitter y de paso para dialogar. ¿Cómo puedes decir que vas a dialogar por redes sociales? Y peor por una red que no sirve para eso. O alguien dialoga por Twitter, dice. Con ejemplos como el anotado, ¿cómo vas a poder transmitir a la gente lo que quiere hacer? Respecto a la asamblea, no hay un operador político visible. Lo hemos comentado varias veces. O sea, un puente visible con la asamblea. Se percibe incluso que no hay coordinación entre el Ejecutivo y su propio bloque. Calle, dice así, calle. ¿Cuánta razón tienes tú? Ramiro lo llamó esquina, tú calle. La gente de hoy, los muchachos, como dices, lo llaman calle. Y de los que han puesto, que supuestamente tienen calle, hace rato que se les cambió el barrio. Ahí algunos de los mensajes, porque hay como 12 más, ya no los leo y voy con mis preguntas a Guillermo Celi, pero hay que darle espacio a que la gente se exprese, ¿no? Se desahogue también, porque ahorita hay que desahogarse. Sí. A ver, Guillermo Celi, dijo el presidente ayer que el tema de los impuestos solo iba o solo afectaba al 3.5% de la población. Aquí dos cosas y quiero que la comentemos y después lo comentaremos contigo, Pedro José, porque veo que Jaime ya no está en plataforma, nos quedamos los tres. Ese 3.5%, esto debió haberse comunicado antes de, es decir, para poderle decir a la gente algo de esto, hemos tenido que pasar 1 mes y medio de zozobra, pues, hablando de que sí, de que no. El presidente dijo la fecha con toda la razón, el 18 de septiembre, y nosotros vamos a defender la democracia, como siempre lo hemos hecho, y al gobierno que ganó una elección, donde concursaron ustedes, pues, vamos a defender contra el oportunismo y el golpismo de los que siempre quieren ver qué se llevan, porque esa es la verdad, que a río revuelto, ¿qué me llevo yo? Y bueno, entonces el presidente de estos 3.5 estuvo mal comunicado, porque ayer habló de una cifra que no era mayor cosa, dijo $136, me parece, no es lo que decían que iba a ser 1.600, o sea, ¿qué falló? Falló la comunicación, la vocería de comunicación, capaz no del secretario, sino de los entornos, porque escuché el otro día que el secretario de comunicación se mata diciéndole a los ministros, pásame esto, pásame lo otro, y no se lo pasan. O sea, hay una descoordinación interna que debe arreglarse, que creo que tiene camino. Eso primero, respecto al asunto. Siguiendo el tema de Pedro José, que dijo congelamiento de combustibles por el momento, lo tuyo sobre los impuestos no se dijo bien, quizás subir un poco más la base. Pero lo tercero, el presidente tiene que defenderse con la gente y con gente, por eso es que los he citado a ustedes, como ustedes, que concursaron en una elección, que fueron dejando familias, negocios, trabajos, comodidades, y se endeudaron seguramente para hacer todo esto, para poder ir a un ajuste electoral, que no ganaron, pero que ganó la democracia, y ganó él. Entonces, yo juzgo que de pronto, no sé si tengas tú a bien, y te pregunto, y después se lo hará Pedro José también, ¿hay alguna posibilidad de que el presidente pueda contar con los consejos y la asesoría de gente como ustedes, repito, que son demócratas, ya, que son demócratas? Tú estuviste 4 años en la Asamblea, Pedro José tiene tiempo de experiencia, primera vez que se lanza a la presidencia igual que tú, pero que puede servirle más que mucha gente que se va a ofertar, porque ahorita tú sabes, a río revuelto, se van a ofertar un pocotón de sapos a ver qué llevan. Y el presidente lo que más necesita ahora es sosiego, inteligencia y gente que lo apoye.
¿Ustedes estarían, tú, Guillermo, y luego Pedro José, dispuestos por lo menos a darle un consejo, a conversar con el gobierno? No hablo de pactar ni nada de eso, sino de conversar sus ideas o mandarle sus ideas para buscar ese diálogo, pero no diálogo con los que siempre quieren estar y lo que quieren es tumbar a los procuradores. La poca institucionalidad que queda en el Ecuador se la quieren es llevar, mi querido Guillermo Celi. Mira, Eduardo, las nuevas generaciones, en el caso particular mío, de mi agrupación de Suma, siempre estamos para poder apoyar y servir a los ecuatorianos. Y eso significa dialogar con el gobierno de este momento, con la Asamblea Nacional, y plantearles nuestras propuestas, nuestras ideas y lo que ya se ha hecho. Porque hay cosas que ya existen y que tienen que empezarse a operativizar en la realidad. Y yo te pongo solo un ejemplo. Yo no vi que el presidente de la República ayer diga nada sobre la existencia del Fondo de Reactivación Económica de la Economía Popular y Solidaria, que la dejamos creado nosotros. Ya lleva 50 millones ese fondo. ¿Por qué no operativiza ese fondo el presidente y entrega el capital semilla de ese fondo a los emprendedores, a los jóvenes emprendedores, y que seguramente de la mano de la CENESID y de la mano de la Universidad Pública y Privada, estoy seguro que Alejandro Rivadeneira, al frente de la CENESID, va a estar encantado, en algún momento lo conversamos, para que ayuden a capacitar con la CENESID y las universidades públicas y privadas, y muchos de los rectores he conversado con ellos y están dispuestos a hacerlo a través de las diferentes facultades, para poder hacer buenos proyectos de emprendimiento y que el emprendedor no fracase y luego se entregue el capital semilla de ese fondo de reactivación económica. Son cosas que ya existen y que no se ponen en la realidad para empezar a apoyar. Y ahí viene otra cosa que es importante. Yo sí creo que este es el momento de empezar a establecer topes o bandas en las tasas de interés. Es evidentemente el costo del dinero, está de acuerdo a la oferta y la demanda. Estoy de acuerdo que eso es así. Eso es la economía del Ecuador y la economía del mundo. Funciona de esa manera. Pero también se pueden establecer bandas para ciertos segmentos y sectores que quieren invertir y quieren emprender. ¿Para qué existe entonces la Junta de Política Monetaria y Financiera? Pues es puesta por el gobierno de turno, pues, para justamente tomar relaciones y acciones en relación a esas bandas de tasas de interés. Y les voy a poner un ejemplo. Yo le invito pues al ministro de Economía o a cualquiera de los miembros del gabinete del presidente de la República a que vaya a un banco a preguntar cuánto está la tasa de interés si quiere sacar un crédito para un emprendimiento. 16%, 18%. Entonces, ¿qué dice el emprendedor? Entonces tengo que trabajar y todo mi esfuerzo es para pagarle al banco. Pues. Entonces, por Dios, es que eso es lo que está viviendo el ecuatoriano. Entonces, no es correcto que estén muy cómodos sentados en una buena oficina mientras a la gente la está pasando mal. Vayan al territorio, vayan y conversen con la gente. Y reitero, yo no entiendo por qué el presidente, por ejemplo, no hace un llamado a los jefes de bloque. Lo primero que tiene que hacer ahora, antes de enviar la nueva ley económica urgente, que ahora dice que la va a dividir en 3, y es lo que yo creo, porque eso no quedó claro en el diálogo de ayer, es para enviar 3 paquetes de leyes urgentes, y que dijo que se las trabaje en paralelo. Cuidado, por mucha ley, eso va a generar otro problema en materia de tramitación de la misma, porque acuérdense que hay dos comisiones que pueden hacerlo, la de económico, la de régimen económico, de desarrollo económico, y bueno, hay otra, la laboral, en los temas laborales. Pero antes de eso, ¿no le parece, Eduardo, que lo lógico es que el presidente haga un llamado a reunirse con los jefes de bloque para conversar al respecto de la propuesta de nueva ley urgente económica? ¿Y por qué luego no hace un llamado a los jóvenes emprendedores, a las cámaras de la producción, a los gremios profesionales, a conversar al respecto? Y luego de ese diálogo, que tiene que ser rápido, que no puede demorar más allá de 10 días, proceder a entregar el proyecto de ley, al menos cuando ha escuchado y ha transmitido lo que va a enviar al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso me parece que está faltando terriblemente, Guillermo, por parte del gobierno. Sí, hay 105 legisladores que no están con el presidente. Pese a que el presidente Ayori dijo una cosa, escuchamos a alguna gente que dice otra cosa. Y lo que dijo ayer el presidente habla de su decencia, porque es verdad, no va a entregar hospitales, no va a entregar prebendas. Entonces, todos sabemos que no todos, y tú has estado en la asamblea, y Pedro José, y todos sabemos qué es lo que pasa allá adentro. La gente quiere, pues no, eso es penoso, pero desgraciado,
Por eso yo siempre pensé en que debía haber bicameralidad, pero bueno, ya eso es otra cosa. Entonces, teniendo una asamblea como la tienes, que no tienes y no les has dado lo que ellos quieren, o lo que ellos pretenden, tú irías, ya lo contestó Pedro José Freire, tú te la jugarías siguiendo el discurso bien puesto del presidente y fuerte, más que fuerte, claro, que él no estaba para calentar el puesto, sino para jugársela por el Ecuador. ¿Tú irías en el momento que no tengas camino por la muerte cruzada? Mira, Eduardo, primero que aquí hay que entender algo. Quien le dio esa batuta de dirección en la Asamblea Nacional fue el propio partido de gobierno. Esa es la realidad, pues ellos fueron los que votaron a favor de la presidenta Joy, con quien tengo una buena amistad en lo personal. Veo que no hay un liderazgo desde la Asamblea Nacional, no hay ni siquiera una agenda legislativa al respecto. Y esos son los problemas de cuando se toman decisiones de la noche a la mañana y se cambia completamente un proceso que supuestamente se iba a llevar. Cuando se tomó la decisión por parte del gobierno de apoyar a la presidenta de la Asamblea Nacional para que llegue a esa dignidad, nunca se hizo conocer al país, o al menos yo no lo conocí, cuál era el documento que servía de base para el lineamiento y agenda legislativa. No hubo agenda legislativa, pero cuando se dan estos tomas y dacas de última hora, pasa lo que le está pasando ya al presidente, que votaron por alguien que ni siquiera estaba a favor de una agenda legislativa mínima, donde los acuerdos mínimos llevan a que los votos de un partido o de otro la lleven a la presidenta a esa dignidad de dirigir la Asamblea Nacional. Eso no existió. Entonces, cuando no existe ese tipo de acciones, pasa lo que hoy día le está pasando. Ahora, ¿pero irías a la muerte cruzada? La encrucijada. A mí me parece que el presidente cometió un grave error. A los 40 días de gobierno debía haber hecho dos cosas. Llamar a una consulta popular, que ya ahora la veo muy lejana. Yo también la veo muy lejana. Nosotros la vemos muy lejana. Era los 40 días, caliente, 40 días, consulta popular inmediatamente. Y en paralelo una ley económica. Bajo las circunstancias actuales, si el bloqueo continuaría... El bloqueo va a continuar, peor de todo lo que dijo ayer, claro. Iría al mandato constitucional de la muerte cruzada, porque es lo que va a permitir, justamente, mi criterio en lo personal, es que a la presidencia de la República no se va a calentar el puesto, sino a tomar decisiones firmes dentro del marco de la democracia y de los grandes consensos nacionales. Pero si esos grandes consensos nacionales no quieren ser materializados en una Asamblea Nacional que se divorcia de la realidad de los ecuatorianos y del deber ser, pues bueno, hay que tomar acciones en el marco constitucional y la muerte cruzada es un mecanismo. Así sea que luego de 2 meses el presidente de la República tenga que abandonar su casa. Claro, y es que ese un poco es, porque si, yo recuerdo la conversación, Pedro José, Guillermo, amigos radioescuchas que nos ven a través de I99 TV, Jaime y Javier, que ya lo veo en plataforma, buenos días, ahí te vamos a dar el paso, Javier. Yo me acuerdo de una conversación larga que tuve con Otto Sonnenholzner después de la primera vuelta, cuando había ganado el señor Arauz. Y me dijo, sí, presidente, la verdad es que debía haberme lanzado, pero es que no sentía. Pero lo que me dijo es que el próximo gobierno iba a ser un gobierno complicado, chiro, con poca movilidad. Todo lo que hemos visto ha pasado. O sea, no se equivocó en el diagnóstico, Otto. Y yo lo traigo a colación ahora porque el asunto es que esto pasa, como bien lo decía el presidente con razón, tiene 140 días. Pero el problema también es que me parece que no hay un entendimiento global de lo que, insisto, no del presidente. El presidente lo entiende porque ha recorrido el país 12 años. Pedro José lo decía, de algún tecnócrata, buena gente, pero tecnócrata, que no entiende que esto es el gobierno, que es el Estado, y que son millones de ecuatorianos que quieren bienestar. Entonces me van a decir, ¿cómo después de 14 años que se hicieron barbaridades tú quieres bienestar? Porque eso te lo dicen los economistas. Mi amigo y partner aquí, Vicente Albornoz, tiene un programa todos los viernes, dice eso. Pero eso no le importa a la gente. La gente quiere soluciones. Y pues algunas de las soluciones, o sea, si el presidente toma una decisión, eso es lo que te digo, y se abalanza a decir, vamos a la muerte cruzada.
Puede perder, puede no ganar, pero va a quedar ante los ojos de la gente que él ha podido. Ese es el último camino que te queda. Pero tienes que hacerlo realmente cuando ya no tienes, cuando ya, o debiste haberlo hecho quizás. Y yo te digo, Alberto, Javier, Jaime, Ramiro lo venía diciendo hace tiempo, yo decía, no vale la pena. Pero no se hizo la consulta que se ofreció y ahora se habla de un último recurso. Entonces, ok, vamos al diálogo, pero yo les pregunto a los dos, y una pregunta, me contestan en un minuto para darle el paso a Javier y a Jaime que están allí, en un minuto. ¿Creen que el diálogo va a tener? Yo creo que hay que hacerlo, creo que es necesario, pero ¿creen lo que con algunos talibanes, como ISA, vamos a tener alguna especie de respuesta? Bueno, Eduardo, el diálogo sí, con actores válidos que realmente quieran sumar a defender los intereses de los ecuatorianos, empleo, seguridad, que son lo fundamental, y obviamente, luego de concluido el diálogo, pues el diálogo no puede ser eterno, ni mucho menos, considero que el presidente de la República deberá tomar una decisión que signifique tomar acciones en favor de los ecuatorianos, porque entrar en un vaivén de dimes y diretes, de que sí o que no, y sin acciones concretas que beneficien a los ecuatorianos, pues bueno, eso no es diálogo, es simplemente un tonteo. Voy a saludar a Javier Segarra, luego venimos con las preguntas de ustedes. Tengo que pagar un corte, pero primero con el saludo de Javier Segarra. Les ruego que no se vayan, Pedro José y Guillermo, está de lo más interesante, solo 2 minutos de comerciales y regresamos, por favor. Javier, buenos días, gusto de saludarte. Micrófono, querido amigo, su micrófono que no... Está usted como la selección, que no se la ve ni se la escucha. Bueno, ya se lo ve. La culpa es del técnico que está en la radio que corta el micrófono. Sí, buenos días. Corta. No es el técnico, es la señorita Giovanna, y usted sabe que ahí hay ropa tendida. Ropa tendida. Buenos días a nuestros invitados. Muy bien, pagamos el corte, estamos en el 9 conversando con Pedro José Freile y con Guillermo Celi. Queridos amigos y ex candidatos presidenciales, está el diálogo casi en pleno. Jaime Velázquez, Javier Segarra, tengo un corte comercial, regresamos todavía bastante tiempo y tela que cortar. Pedro José Freile y Guillermo Celi, ¿no? Integrando don Javier Segarra, el país. Estamos desde acá, desde Guayaquil. Guillermo está desde Puerto Viejo. Pedro José desde la capital de la República. Adelante usted entonces con las inquietudes, ¿no? Respecto a esta temática que resulta tan apasionante, tan propicia, habida cuenta de los hechos políticos que se dan en el país. Javier. Gracias, Alberto. Buenos días a Pedro José Freile y a Guillermo Celi, todos en el panel, y a nuestros oyentes y televidentes a través de la plataforma virtual de I99. La pregunta es sencilla, y sencilla porque ya estamos los ecuatorianos cansados de una situación de ingobernabilidad que en el Ecuador ha existido, creo que en los últimos, desde 1979, seamos francos y sinceros. ¿Qué tan ingobernable, Pedro José Freire, resulta ser el Ecuador cuando asume la presidencia de un país? Y luego quisiera también conocer la entrevista de Guillermo Celi. Pedro José, adelante, por favor. Yo creo que todos los pueblos del mundo tienen su propio ciclo de construcción y no es una justificación que nuestro sea una república joven, pero en realidad nuestro propio proceso de construcción tiene estas características. Somos un pueblo conflictivo, un pueblo que disfruta del chisme, que goza demasiado del descanso y a veces le escapa al trabajo. Son cualidades o formas de ser que tenemos nosotros. Y en el camino de encontrar una manera de vivir en paz, poco a poco vamos perfeccionando instituciones a la ecuatoriana, una manera de hacer negocios, de pagar impuestos, de hacer el gobierno, de hacer el diálogo, de construir la protesta, que son propias de nosotros. Y los impulsos que de cuando en vez la sociedad le da a la historia del país vienen de la mano de momentos con liderazgos nuevos. Yo creo que el Ecuador está entrando en un momento en el cual los liderazgos en lo comunitario, en lo educativo, en lo periodístico, en lo social, en lo económico, están en un proceso de transformación. Y sí, creo que la consecuencia de eso, lenta o rápida, será que progresemos. Y eso hará que seamos más gobernables poco a poco. El éxito está en que hagamos el ejercicio de debatir durante las circunstancias de crisis, es decir, ahora. Guillermo, por favor, la misma inquietud y quisiera conocer su respuesta. Javier, un abrazo, un gusto de verte esta semana. Estuvimos allá el día miércoles en el canal. Sí, lo que estamos viendo es justamente una confrontación que se da entre Ejecutivo y Legislativo, desde mi punto de vista, por la falta de una agenda legislativa que llevó, lamentablemente, sin esa agenda, a la presidenta
hoy de la Asamblea Nacional. Eso genera justamente estos choques de trenes, porque no ha existido ese diálogo consensuado, porque yo no veo que el Ejecutivo, por ejemplo, haga un llamado a los jefes de bloque, que siempre es importante. ¿Dónde está la ministra de Gobierno? Que es la que debe generar ese tipo de acercamientos. ¿Dónde está el bloque legislativo de gobierno? Yo no sé qué hace el señor Ordóñez, que no dice, hace mutis por el foro, que es supuestamente quien debía liderar ese bloque legislativo. No lo vemos en ese sentido, porque esto se trata de llegar a grandes consensos. Para eso está la legislatura. La legislatura no es para ser justamente un Mr. Yes de un presidente de la República o no, aunque bueno, ya saben, en la época del pasado sí eran Mr. Yes de quien ejercía la presidencia de la República, pero eso no estaba bien. La legislatura está justamente para debatir, para profundizar, para mejorar, para rechazar lo malo, para incorporar lo bueno y para modificar lo que se pueda hacer bien. Entonces, a mí lo que me parece que está faltando son interlocutores válidos, y que ahí sí el presidente de la República tome la batuta de poderse reunir con las jefaturas de bloque, con los líderes nacionales de las diferentes áreas, para poder tomar decisiones que permitan llevar acorde y armónicamente políticas que permitan sacar adelante a los ecuatorianos. Porque esta confrontación no le sirve a nadie. Esta confrontación no soluciona el problema del desempleo, no soluciona el problema de la inseguridad. La construcción, los grandes consensos, eso sí, por 5 temas, y yo repito: empleo, seguridad, lucha contra la corrupción, educación y generar emprendimiento. Ahí deben ser acciones comunes, más allá de las diferencias políticas que siempre van a existir. Pero José, se puede conversar, se puede dialogar, se puede llegar a acuerdos con gente que está realmente reacia a los cambios que se puedan o que necesite el país. Siempre se puede llegar a acuerdos, Javier. Parte de mi oficio es ser negociador, y sé que en cualquier circunstancia se puede llegar a acuerdos. En donde no se puede dialogar es sobre asuntos que tienen que ver con la vida y la seguridad de las personas. Con el terrorismo no se puede conversar. O sea, puestos en una condición extrema, si el señor Issa no se pone en otra circunstancia distinta de por donde va caminando, se convertirá en un sujeto de aplicación de la ley y ya no de posible diálogo. Creo que todos tenemos la responsabilidad de entender la diferencia entre la protesta social y el terrorismo, pero con la mente abierta siempre a construir debate y negociación alrededor de acuerdos de interés común, no de interés personal. O sea, ¿se puede dialogar, Guillermo, entonces? Sí. Guillermo Celi, ¿sí? Sin lugar a dudas, la conversación, el diálogo en relación a estos grandes temas nacionales siempre será viable. Y justamente cuando se vuelve inviable es porque quieren pasar la línea. ¿Y cuál es la línea? La componenda, el amarre, los hospitales, los cargos públicos. Es ahí la línea. Y eso se puede evidenciar, pues. Porque el presidente de la República puede señalar hasta dónde está el límite. El límite son por los grandes temas del país, pues. Los señores legisladores no son los que han ganado la elección presidencial para poner los diferentes funcionarios y funcionarias en los cargos públicos. Para eso no están los legisladores. Entonces, ahí está el límite. ¿El límite cuál es? Es el país, justamente. Y eso significa poder liderar un proceso que permita sacar adelante al Ecuador. Y decirlo públicamente, sí, los legisladores están en esa línea, o los legisladores están en la línea de los intereses personales, de la sinvergüencería y de la corrupción. Jaime Velázquez, por favor, continúa con la entrevista. Javier, con el hilo justamente de lo que decía Guillermo Celi, Pedro y Javier, ¿cómo dialogar en un país donde la cara del triunvirato, que son las 3 fuerzas políticas más grandes en la Asamblea Nacional, no está en la línea del diálogo, está en la línea de la imposición? Es decir, primero mi interés político, mi interés personal sobre los intereses del país, que es lo que hemos visto todos los ecuatorianos. ¿Cómo entonces llegar a dialogar de esta manera? Porque si bien es cierto se pueden llegar a acuerdos, pero cuando la posición es radical, es imposible. ¿Qué hacer, Guillermo? Bueno, eso es lo que hay que identificar, pero acá no se ha identificado todavía, porque no se ha dado el hecho de que el Ejecutivo haga un llamado a los jefes de bloque. Obviamente que los jefes de bloque tienen aquellos que lideran sus partidos políticos, pero quienes han sido electos son los legisladores. Y si los legisladores han sido electos, yo como presidente de la República lo primero que haría
es hacer un llamado a la legislatura, a Carondelet, para que ahí se conversen los grandes temas que se van a plantear en una ley urgente y para poder evidenciar cuáles son los trasfondos que pueden tener algunos que no quieran el bienestar del país, pues, y eso ponerlos en evidencia nacional. Entonces hay que tomar acciones. El diálogo no es decir vamos a dialogar, el diálogo es de pragmatizar esa acción en la realidad. ¿Y cuáles son los puntos? Yo creo que los 5 puntos que señalé hace un momento. ¿Qué vamos a hacer por la generación de empleo? ¿Qué vamos a hacer por la seguridad? Vamos a fortalecer la acción en una reforma del Código Orgánico Integral Penal para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico. Porque el tema de las cárceles no es solamente lo que se está pasando, lo que está pasando en la penitenciaría litoral, sino es el control de los barrios por parte de las mafias organizadas y del narcotráfico, pues. Por eso es que usted ve todos los días sicariatos, por eso usted ve todos los días robos, estruches, atentados contra los ciudadanos. Pues, ¿y qué hacemos los ciudadanos? De ahí que inclusive se empieza a hablar del porte o no porte de armas, lo cual sería una barbaridad. Lo que hay que permitir, obviamente, es la tenencia en establecimientos comerciales para poder defenderse, pero de ahí a llevarlo al porte, por favor, eso es un tema que hay que tomar acciones inmediatas. Pero la gente, ante la desesperación de la falta de seguridad, la gente empieza a tomar acciones para poder defender y la vida de sus familiares. ¿Cómo es posible, Jaime, que la ministra de Gobierno no haya dicho nada cuando se está procesando y a punto de sentenciar a un policía que en el uso progresivo de la fuerza disparó a un delincuente para salvar la vida de los ecuatorianos y salvar su vida? ¿Cómo es posible que los operadores de justicia en esos casos pretendan meter preso a un policía que lo único que hizo fue salvar la vida de los ecuatorianos y cumplir su deber? Pues, ¿cómo es posible que los operadores de justicia, en algunos de los casos, no lo todos, entendemos, Guillermo? No, hemos hablado de eso 100.000 veces. No puede ser que la policía no pueda defender a los inocentes y sí a los culpables. Los derechos humanos son también, pues, de las personas honestas, trabajadoras. No solamente los derechos humanos están para los delincuentes, los derechos humanos también son de los policías. Y no es posible que algunos operadores de justicia sigan dando medidas sustitutivas cuando hay reincidencia de algún delincuente. La famosa puerta giratoria ya se acabó. Esa fue una de las reformas que planteamos. No puede ser que un delincuente delinca, entre a la cárcel, pida medida sustitutiva, vuelva a ingresar y vuelva a salir. Eso no puede ser posible. Un delincuente, 24 detenciones, 16 detenciones, 30 detenciones. Eso no puede seguir pasando. Esos son los temas que se deben dialogar en ese gran consenso nacional, independientemente de la bancada que sea, independientemente del partido político que sea. Y ahí se va a ver si realmente quieren al Ecuador o quieren sus intereses personales. Ok, en ese contexto, con nuestros dos amigos, estemos claros, y con nuestros partners del diálogo, todos queremos y apoyamos la democracia y apoyamos que el presidente siga en sus funciones haciendo lo que tiene que hacer. Apoyamos, repito, el diálogo nacional. Por eso este programa se llama Diálogo. No es de sordos. No se trata ni tampoco de que escucho, pero oigo, pero no escucho. ¿Qué se pasa? Se trata de consensuar y hoy más que nunca, recuerdo, miren, por eso les digo, ¿no?, de buscar un gran acuerdo y poder llevar adelante qué es lo que quiere la gente, que es muy poco. Ustedes estuvieron en las calles hace poco y nosotros siempre estamos con la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere bienestar, quiere trabajo, quiere empleo, quiere seguridad, quiere poder mandar a sus hijos al colegio en paz, quiere salud, o sea, quiere cosas sencillas y pequeñas. Pero cuando se meten los intereses, porque este es el problema, y bien lo decíamos, y al principio lo hablamos con Pedro José Freire, cuando se meten los del lado oscuro, con alguno de por allí, que es este señor Isa, el problema es que se meten intereses personales, intereses políticos, intereses partidistas que están sobre lo que quiere el Ecuador. Y el ecuatoriano común, me acaba de escribir Pablo Cirano y me dice, los buenos somos más. Y en efecto, la mayoría es así. Pero en cambio, si no hay una forma de aterrizar esto, hay que ayudarlo al gobierno diciendo las cosas. Y yo espero que podamos tener un consenso con todos, queridos amigos, para poder ayudar a la democracia. Más allá del nombre del presidente, ayudar a la democracia.
y que no las personas que siempre creen que pueden o que estuvieron ya, que se quieren llevar lo que se quieren llevar, nuevamente para poder, y esto es muy duro de decir, para poder limpiar a todos los que están complicados, porque eso es y todo lo que hicieron, quieran viendo la imagen de que vamos a la democracia, esto, el otro, cuando lo único que quieren es nombrar a los que ellos quieran, romper la poca institucionalidad que hay en el Ecuador para beneficiarse, y no los ecuatorianos, y no se dan cuenta que este es un problema más de fondo, se trata del hambre, se trata de lo que decíamos, el tema de los combustibles, se trata del tema del trabajo, se trata del tema de la salud, de la seguridad, y penosamente, con excepciones, yo en la asamblea no veo, tú estuviste en la anterior, pero en esta veo gente menos capaz todavía que en otra, o sea, cada vez viene decreciendo, y gente con más intereses y con menos interés en que los ecuatorianos de a pie podamos ir adelante. Que no les pidan registro sanitario, por eso es que entra cualquiera por ahí. Esa es una gran... Eso justamente, Eduardo, y lo que quería decirle a Pedro José, justamente él decía que se pueda llegar a consensos. ¿Cómo llegar a consensos justamente con esa radicalización? Y lo ha manifestado Eduardo Mendoza Paladines claramente. Es decir, la Asamblea hoy en día, con esos intereses particulares, porque no son particulares del Ecuador, son particulares de cada puesto político o partido político. Entonces, el tema está en cómo llegar a un acuerdo, porque no se puede. O sea, eso es lo que ve Eduardo, ve Javier, ve Ramiro, y ve la gente común y corriente que está en las calles, ve que efectivamente esto se está poniendo cada vez más feo. Y la pregunta es, ¿llegar a una muerte cruzada es la solución? A ver, Jaime, yo creo que la muerte cruzada es algo Antes me reía, carcajada. Muy buena, no muy podemos, buena. no puede quedar fuera de agenda. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un plan de gobierno, en la cronología de nuestro plan de gobierno estaba incluida la muerte cruzada como parte del plan de gobierno. O sea, tanto así creo yo en la viabilidad y fiabilidad de la institución, que era un mecanismo necesario en determinado momento, entendiendo lo que vemos ahora, la composición actual, no de fuerzas, sino de personajes en la Asamblea Nacional, que puede llegar a ser necesario. Ahora, el notable, digamos así, nivel de preparación que muestran los asambleístas en funciones, la mayoría de ellos, puede ser una ventaja también, porque, digámoslo así, si se tiene el comunicador apropiado, si se tiene la estrategia correcta, el hecho de que tengamos un número tan grande de personas desprovistas de formación académica podría ser una ventaja también para el diálogo, casi la imposición del sentido común. Pero claro, si son necios además de ignorantes, entonces siempre quedará la muerte cruzada. Yo en ese sentido no quiero sonar poco democrático porque he dicho e insisto en esto, el camino correcto es el debate. Pero el debate implica que tengamos un feedback, una retroalimentación del otro lado. Si yo le propongo a Javier que hablemos de un tema de libertades, Javier me va a responder y vamos a debatir finalmente de si la perspectiva mía es más conservadora o más abierta a la de él. Pero si vas frente a algunos de los legisladores y les planteas la palabra libertad, probablemente no entiendan ni de qué les estás hablando. Pero, perdón que te interrumpa, Pedro José, que justamente ahí es donde viene el problema, la cultura con la cual tú vas a debatir. Ha pasado exactamente lo mismo con el tema de los derechos humanos y ha pasado con una serie de situaciones que no está preparado el Ecuador para esa constitución totalmente garantista, porque se abusa, ¿no? O sea, hay ignorancia, de una palabra, por parte de los actores. Entonces, este pueblo ecuatoriano tiene un problema tan grande porque su propio pueblo es ignorante en el tema. Entonces, ¿qué hacer cuando tú ves esto de aquí? Tú no puedes conversar con una persona que no entiende o ignora Así es. Creo que eso no tiene otra salida, porque tienes que ir con firmeza en el tema, ¿no? Y eso es lo que se está esperando en un momento dado. La invitación es evitar esto, pero hay que tomar en cuenta que tal vez termina siendo la opción. Perdón, Jaime, que te interrumpa. Sí. Yo solo quiero acotar algo y para Pedro José Guillero, yo no sé si va a coincidir ya con esta suerte de resumen. O sea, si el presidente quiere dialogar, ya, y si los asambleístas quieren dialogar, el presidente tiene que perder su virginidad política
y dejar de pensar que está en un convento y saber que está en un prostíbulo. Primera cosa. Y segundo, si va a una muerte cruzada, con ese equipo de políticos que está en el gobierno la pierde, ¿ya? Porque en ese tiempo de la campaña, corríjame si me equivoco, tendrá que hacer lo que debe de hacer para ganar, porque si no, habrá que hacerle un epitafio: aquí estuvo el que lo quiso intentar y no pudo. Y murió en el intento. Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen ustedes, queridos amigos? ¿Qué dicen ustedes cuando son exactamente las 9 de la mañana con 38 minutos? ¿Algo más que acotar? Sí, solamente algo. Es mejor, yo quiero decir algo ahí, perdón, es mejor tentarse a dejar de intentar, como dice Diego Torres. Sí, yo sí, creo que sí. el primer ejercicio en una política bien hecha es el ánimo de renunciar, es el desprendimiento del poder. La preparación de 12, de 20, de 30 años en la política sirve para eso, para saber que el acto de desprendimiento por un bien superior, que es la presencia de uno mismo en la política, es lo que debe orientar el norte de construir nuestra nación. Yo sí vi esas luces ayer en la locución del presidente Lasso, y creo que en el camino de construir un sistema nuevo, distinto del concentrado en la constitución del socialismo del siglo XXI, es lo correcto. Y todos tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio necesario para que el país progrese en ese sentido. Por supuesto que sí. Y algo adicional, ¿no? Aprovechar para preguntarle a Guillermo, en la línea de lo que decía hace un momentito, ¿no? En esto de los interlocutores con las comunidades indígenas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros hemos anotado acá en este espacio, desde antes de la posesión del presidente Lasso incluso, pues decíamos que atender dos grandes problemas que tienen las comunidades indígenas. Esto es la tenencia de la tierra y el tema del acceso al agua. Eran cuestiones que tenían que atenderlas. Pero lamentablemente, incluso hay un ministerio, ¿no? Una secretaría que tiene rango de ministerio, que yo no sé exactamente a qué se dedica, pero debería es de apuntar a atenderle esto, incluso directamente, y no tienes que hablar absolutamente con ningún dirigente de la CONADIE ni de nada, sino que el gobierno, el Estado, atender esos temas que son prioritarios. Y por la formación municipalista que tiene Guillermo, ¿no? Preguntarte exactamente, ¿no está la administración del presidente Lasso aprovechando una coyuntura? Captaron el gremio de la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana, pero no se nota justamente que se concilien posiciones con los gobiernos locales en muchos de los ámbitos en los cuales podría avanzar bastante en territorio el presidente Lasso, ¿no? Definitivamente, yo no veo que haya una relación de diálogo con los alcaldes del país. Las localidades son fundamentales en el tema de la construcción de una ley urgente. Por ejemplo, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto, más allá del tema de la entrega inmediata del IVA, que eso es un tema que salió ya desde la Corte Constitucional y que tiene que instrumentarse cuanto antes. Pero definitivamente el diálogo tiene que ser llevado a concreciones de ese diálogo. El diálogo tiene que tener resultados. Y por eso siempre será importante llegar a grandes acuerdos. Si los grandes acuerdos no se dan, pues bueno, hay que tomar las acciones constitucionales, porque también no se puede estar esperando hasta que se dé el último día del mundo. Pues, ¿no? Entonces esto tiene que ser acciones inmediatas, acciones urgentes. El empleo no da para esperar más. El tema de la inseguridad del país no se puede seguir esperando. Hay acciones que se deben tomar inmediatamente. Veamos qué pasa con esta división de la ley urgente en 3 leyes, que ayer el presidente de la República así lo planteaba, pero considero que aquí lo importante es poder dialogar con los sectores. Y los sectores están justamente con los interlocutores necesarios que debe de generarse ese tipo de diálogos. No darle protagonismo a quien lamentablemente no lo tiene, quien tiene visiones diferentes a la de unificar a un Ecuador, a la que tiene visiones diferentes a sacar adelante los grandes intereses del sector agrícola, por ejemplo, que yo de eso no escucho nada a estos señores. El tema del crédito barato. Hoy día los insumos se han pegado una trepada terriblemente, los insumos agrícolas, y ya van a ver qué es lo que va a pasar el próximo año, que hay que avisorarlo. Los costos en las travesías de los buques a nivel internacional y la carestía y la carencia de contenedores van lamentablemente a encarecer más muchos insumos agrícolas.
Entonces el gobierno tiene que tomar acciones inmediatas al respecto y decirles pues a estos supuestos o pseudos líderes de que realmente no están en la línea de la gente y no están avisorando lo que se puede venir. Por eso yo considero de que es el momento en el cual se evidencien si esos diálogos son sinceros y de caso contrario, de no llegar a consensos y a resoluciones de esos diálogos, pues bueno, la Constitución establece la muerte cruzada, que es un mecanismo también para actuar y para generar acciones inmediatas. Muchas gracias. Si me Sí, permites, Pedro José, sí. Eduardo, yo ya mismo voy a tener que salir. Sí, Solo sí, quería dejar vamos a cerrar ahorita. una Vamos. cosa que mencionamos al comienzo y creo que es importante. En el ámbito del diálogo, yo sí invito a las fuerzas que naturalmente tienen que estar unidas por visiones ideológicas y por principios históricos a que se vuelvan a unir. En el peor de los casos, hay que aprender a vivir con la suegra. Yo les agradezco, caballeros, a ustedes. Les mando un abrazo grande. Un abrazo igual. Javier, Ramiro, Eduardo y a todos los que nos escuchan, a todo el equipo de INO29, un abrazo grande. Va corriendo atrás de los clientes. Y Jaime, que estás ahí también. Un abrazo a todos. Abrazo. Y Guillermo, muchas gracias también por concursar en este diálogo que ha tenido mucha trascendencia, mucha audiencia como siempre, pero sobre todo el deseo de todos nosotros que le vaya bien al Ecuador, que la democracia siga adelante y que no sea la democracia rehén de nadie, sino del pueblo ecuatoriano. Gracias, Guillermo Celi, por tu gentileza y amabilidad, querido amigo. Un fuerte abrazo a todos. Muy bien. Estamos conversando. Hagamos corte, regresamos enseguida.